El día del propósito. Hoy es el día del propósito, donde Dios habla a cada corazón. Creemos en el nombre del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, que hoy nos acompañan en este servicio, un día a la vez. Tributamos alabanza, creemos que Él es santo y poderoso, que el Espíritu del Señor habla a cada uno de nosotros. Hoy estamos conectados en comunidad, en las naciones. Saludamos a cada miembro de la Iglesia de Cristo Jesús. Es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo que hoy ministramos, guiamos conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Dice la palabra. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Cuántos hoy en la faz de la tierra dicen Señor, Señor, yo sirvo, yo hago, yo voy? Y el Señor te dice hoy, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Pero ¿dónde está escrito lo que el Señor dice? ¿En las redes sociales? ¿En nuestro pensamiento o en nuestro poder? No, está en la Escritura, que es la palabra de Dios. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Hoy hablaremos del tema cómo vivir en Cristo. ¿Qué realmente es lo que vives? ¿Qué testimonio? ¿Cómo vives para Cristo? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo miras? ¿Cómo te vistes? Todo. ¿Cómo aún comes? La palabra también del Señor nos habla que si comemos insaciablemente, o sea, más de lo que nuestro cuerpo necesita, también esto es pecado, porque es comer de gula. Vamos a las Escrituras en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Creo en el nombre de Jesús, que Él guía hoy cada palabra que sale de mi boca con autoridad y poder. Vivir como Jesús vivió. Vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? ¿Cómo vive hoy? El Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, y por lo cual junto con Él hemos resucitado un día a la vez. El verdadero seguidor de Cristo. Vamos a la palabra del Señor. Abran vuestras Biblias y vamos al libro de Lucas 6:46. Gloria a Dios. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántos hoy hacen lo que su percepción les direcciona, pero no lo que las Escrituras nos enseñan? ¿Y cómo poder vivir una vida en Cristo? Mediante la guía de las Escrituras. La palabra de Dios es profética y sigue viva todo el tiempo. ¿Cómo podemos tener el direccionamiento de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir lo que cada palabra nos quiere hablar? Porque Dios habla hoy. No hablo yo, el Espíritu del Señor que está sobre mí, que profetiza hoy la verdad, porque es la verdad de la palabra de Dios. Yo no he venido para hablarle de mí ni de lo que pienso o siento. Yo he venido para hablarte la palabra de Dios, profetizar a las naciones y decir, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué dices que Dios es bueno? ¿Por qué dices que Dios es maravilloso si no haces lo que yo digo? Pero ¿dónde nos dirige el Señor para saber qué es lo que Él dice en su palabra? Vamos a avanzar en la palabra de Dios. Hoy tomaremos 20 versículos bíblicos conforme a las Escrituras de la Reina Valera, donde Dios habla a cada corazón. Y es lo que tú y yo necesitamos vivir. Pero ¿cómo vivirlo si no vamos a escuadriñar las Escrituras? Andar como
Él anduvo. El que dice, primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Decimos que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios es bondadoso. Andas como Él anduvo. Vives, hablas, comes, te manifiestas en su amor, en su misericordia, en su bondad y en su misericordia, para que nosotros entendamos que Él vive como nosotros estamos viviendo. Pero Él vive en nosotros, entonces debemos imitar. No podemos imitar el mundo, debemos imitar que Jesucristo vive en nosotros y que damos testimonio real. Que nos debilitamos, sí, amén, somos humanos. Y Él comprende de qué estamos hechos. Que caemos, sí, esto es natural en el hombre. Pero hay de aquellos que se caigan y permanezcan donde cayeron. ¿Cuántos se levantan hoy que saben con certeza que han pecado, que han caído y siguen caminando por sus vidas como si nada hubiera pasado? Pero si nosotros caemos, debemos hacer acto de arrepentimiento inmediatamente y decir: Señor, reconozco que en mi debilidad he caído. Reconozco que me pasé de palabras, pensamientos, palabras, obras. Yo no sé cuál es tu condición hoy delante del Señor, pero como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia hoy llamo a las naciones a volver a Él. ¿Y cómo volvemos al Señor? Debemos arrepentirnos, debemos reconocer, debemos hacer memoria dónde fallamos. Y no solo con Dios, sino con nuestros hermanos. Porque dice la palabra que si nosotros no damos testimonio delante de los hombres, ¿cómo podemos decir que damos testimonio delante de Dios? Si la presencia de Dios, la esencia de Dios está delante de todos nuestros hermanos aquí en la tierra. Si tenemos enemigos, aquellos que llamamos enemigos, aquellos que no hemos podido perdonar, que no hemos podido pasar la página, ellos son creados a imagen y a semejanza. Ahora, si ellos están en un camino sin dirección en Cristo, debemos orar por ellos. Quien nos ofende, debemos también orar por ellos. La ofensa es día a día. Aún en cualquier lugar donde nosotros nos movamos, ahí puede haber una ofensa de cualquier persona, aunque conozcan del Señor. ¿Quién ha dicho que porque servimos al Señor no nos debilitamos y podemos caer? Pero más nos demoremos en caer, y esto que no se vuelva hábito, porque los hábitos que debemos edificar en Cristo es santidad, obediencia, es sujeción. Pero no es que estemos cayendo y cayendo y cayendo y esto se vuelva repetitivo, porque también la palabra del Señor dice: ya no queda más ofrenda ni sacrificio por los pecadores, que así continuamente están en el mismo pecado, cayendo y cayendo, como si fuese una burla el Evangelio de Cristo. El Señor dice: vete y no peques más. Nosotros tenemos que resistir al pecado. Nosotros no podemos vivir una vida desordenada, una vida sin sujeción. Efesios 5:1 dice la palabra: imitadores de Cristo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién imitamos? A Cristo. ¿Por qué imitamos al Señor Jesucristo? Porque Él fue hecho hombre e en medio de nosotros vivió con una naturaleza como la tuya y la mía. Pero el Espíritu de Dios estaba con Él porque era engendrado del Espíritu Santo. Por eso se llama Jesús encarnado, Jesús verbo hecho carne y habitó entre nosotros, y Jesús resucitado.
pero hoy invocamos a Jesús resucitado. Pero imitamos a Jesús, la palabra, el verbo hecho carne, porque estamos en la naturaleza que Él anduvo en medio de nosotros. Y es necesario que nos fortalezcamos en el poder del Espíritu de Dios, porque Él nos envió el Espíritu Santo para que nos guíe a tierra de rectitud. Si caíste hoy, levántate y pide perdón al Señor y llama o encuéntrate con aquel que haya tenido esa contienda y métese a cuentas con el Señor. No vaya a ser que caiga el sol sobre vuestro enojo y no puedas perdonar. Debemos orar y guardar en nuestro corazón lo que no nos agrada y pedir al Señor que nos ayude a entender y a no ser delicados espiritualmente. El fruto de nuestra fe. ¿Cuál es el fruto de la fe con la que abrazamos el amor en el Señor Jesucristo? Y dice Mateo 5:16, gloria a Dios, el fruto de nuestra fe. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A Él debemos glorificar. ¿Quién está en los cielos? Nuestro Padre celestial. Que la luz del Señor Jesucristo nos alumbre, para que sean puestas las buenas obras delante del Señor. Todo lo que hagamos, digamos, dejemos de hacer o hagamos, sea conforme para glorificar a Dios. Necesitamos sujetarnos al cuerpo de Cristo para vivir una vida en verdad, una vida obediente, sujeta. Obediencia trae bendición. Y el Espíritu del Señor que te guía y que me guía a tierra de rectitud. No podemos andar como el mundo anda, sin direccionamiento, sin tener sensibilidad cuando pecamos, porque creo en el nombre del Señor que si un día a la vez caemos en pecado, debemos ir en arrepentimiento y pedir perdón al Señor y volvernos de todo corazón también a nuestros hermanos, aquellos con los que hayamos contendido, y decir: lo siento, perdóname por mi enojo, porque la honestidad Dios la ama. ¿Sabes? Cuando Dios llamó a Mateo, se llamaba Levi y Él le cambió el nombre, Mateo. Él se daba golpes de pecho y se sentía fatal, porque él sabía que era pecador. Pero ¿cuántos pecan y hacen como el gatico? Hace sus necesidades, que hace su necesidad en la arena, tapa y sigue. Esto es aquel que no tiene y que ha perdido y que no tiene el carácter en Cristo de reconocer que ha pecado, que ha fallado, que es humano y que como humano hemos fallado. Pero aquel que tiene un corazón de humildad para el Señor, que agrada a Dios, va y pide perdón, reconoce que ha tropezado nuevamente y por lo menos subsana su error, no buscando el propio bien, sino buscando el bien y la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que nuestros hermanos con que hayamos contendido se sientan en paz con nosotros, y que nosotros tengamos esa paz cuando vayamos a orar delante del Señor, porque también la palabra del Señor dice: hey, si vienes a mí a orar y te recuerdas que tienes contienda con cualquiera de vuestros hermanos, deja aquí lo que vas a presentar delante de mí y ve y te metes de acuerdo con aquel adversario que has contendido, que has pecado, que te has caído, que te has enojado, y luego que te metas a cuenta con los hombres, con aquellos que te han ofendido. Ahora vienes y presentas ofrenda delante de mí. Eso está en el libro de Juan, de Mateo, de Lucas. Necesitamos la palabra viva que nos vivifica. Dice la palabra del Señor, no solo palabra, sino vida. ¿Cuántos aman la palabra, pero la palabra de ellos? La palabra del mundo es que este sí tiene palabra. Aquel es efectivo con la palabra, pero ¿cuál palabra?
Porque como tan cierto que vive Jehová, Dios de Israel, que somos marcados y asignados por la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, según las Escrituras, no es el Evangelio de nosotros, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros debemos ir a la palabra del Señor, porque somos marcados y asignados para el ministerio, unos para ser ministros, profetas, pastores, evangelistas, maestros de la palabra, y otros para ser miembros de las iglesias de Cristo. Porque todas las iglesias que están abiertas y las que no se han abierto, y la iglesia que está abierta, que somos nosotros, y los que no han abierto su corazón a Cristo, ellos le pertenecen al Señor. Y Él está esperando por vosotros. ¿Por qué resistir a Dios? ¿Por qué resistir la verdad? Si la verdad es una y está en Cristo. ¿Y dónde está la verdad? ¿Cómo podríamos direccionarnos y saber cómo vivir un día a la vez? Ir a las Escrituras es mi mayor consejo para vosotros, para que vosotros no se extraviéis del camino de la verdad. Debemos ir a las Escrituras continuamente para que no extraviemos de nuestra fe. Dice la palabra en primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo te amo, pero en verdad me amas si nunca me saludas. Yo te necesito, me gustaría estar contigo cuando no me visitas, cuando ni siquiera una llamada o un mensaje o un hola. Entonces, ¿dónde está el amor? Solo palabras. ¿Cuántos viven la palabra, pero de sus propios pensamientos, de sus propios deseos? ¿Y cómo saber que tú me amas si no expresas, si no me lo dejas saber? Es necesario que nosotros tengamos comunicación y comunidad en Cristo. El cuerpo de Cristo no se puede dividir. Y cuando tú y yo permitimos que haya división, distanciamiento, estamos permitiendo que el enemigo entre para dividir la iglesia. Sabios en la palabra de Dios, no en la sabiduría del hombre. El hombre tiene percepción, Dios tiene conocimiento y discernimiento. Seguir sus pasos. ¿Cuántos siguen hoy a Jesús? Levante ahí su mano y diga: yo sigo a Jesús, porque como tan cierto que vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia hoy ministro a las naciones, que el que hizo el ojo ve y el que hizo también el oído, Él está oyendo. ¿Cuántos levantan hoy la mano y dicen: ahí donde tú estás, yo sigo a Cristo? Yo en verdad me sujeto al Señor. Yo soy firme, porque Él me enseñó que aún en las tribulaciones yo debo permanecer firme. No puedo ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino permanecer firme en su palabra. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos se han separado por instantes, por meses, por semanas, por años de la presencia, de la relación, de la comunicación, de la intimidad con Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy glorifican al Señor y dicen: Señor, yo he caído, yo me he debilitado, yo he estado firme, porque aunque me he debilitado, tú me has fortalecido en el poder de tu fuerza y yo he permanecido firme, aún por encima de toda aflicción y de toda la persecución. Porque ¿quién ha dicho que servir al Señor Jesucristo es fácil? ¿La tenemos fácil? No. Cuando tú entras a ser soldado del Señor Jesucristo y en la posición que el Señor te haya asignado,
Tú tienes que revestirse de toda la armadura de Dios porque viene la batalla. Y viene la guerra, viene la persecución, viene la aflicción. Pero ¿cuántos no han entendido que servir al Señor Jesucristo necesitamos ser valientes, ser fuertes, pero no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo? ¿Quién nos guía a tierra de rectitud? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da el denuedo? El Espíritu Santo, el poder, las fuerzas de resistir aún en medio de las abofetadas que el mundo nos da, los insultos, los menosprecios, el rechazo. Si Dios no nos llama de verdad, no estamos en pie. Porque aquellos que vuelven atrás una y otra vez y son repetitivos, en verdad el llamamiento ha sido de ellos, pero no de Dios. Porque cuando Dios llama, Dios nos ayuda a permanecer. Debes aprender a discernir quién te llamó. Y si crees que Dios te llamó, entonces permanece firme. Para mí, el testimonio es vivo y real. Y cuando yo veo que están desaparecidos, que están debilitados, que no se pronuncian, que no se manifiestan, yo digo, se han esparcido. ¿Dónde están, Señor? Y el Señor me dice, no están en lo de ellos, pero no en lo mío. Y como tan cierto que vive el Señor, Dios Todopoderoso, que habla hoy a cada corazón en las naciones, Él necesita una iglesia firme, una iglesia santa, ataviada, una iglesia que se levante en el nombre del Señor Jesucristo y permanezca firme, resista. ¿Viene persecución? Sí, prepárate, hermano y hermana en Cristo, porque viene la persecución de la iglesia. Está en medio de nosotros aquellos que adulan la palabra del Señor, aquellos que retroceden sin sentir que se han alejado de Dios y no se han dado cuenta, se han separado lentamente porque dejaron de orar, porque empezaron a debilitarse, dejaron de orar y hoy el Señor ya no está con ellos y ellos creen que el Señor está con ellos y no. ¿Cómo saber que el Señor está con nosotros? Es sentir la pasión que arde en el espíritu de orar, es sentir que debemos edificar la iglesia, que debemos estar unidos en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia somos nosotros y el cuerpo de Cristo es uno solo, el Espíritu Santo. Él es el que nos guía a tierra de rectitud. Seguir sus pasos, 1 de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo. Él dejó el ejemplo. ¿Dónde podemos ir a direccionar nuestra vida? En las Escrituras. Y déjame decirte que si te has debilitado es porque has dejado de orar. Porque has dejado tu amor, el más grande, el más sincero y el más honesto, por andar en el amor del mundo, de las fábulas, de lo que el mundo oferta. Porque no podemos decirle, Señor, tú te has apartado de mí, pero Dios nunca se aparta de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos separado de Dios. Negarse a sí mismo. ¿Cuántos se niegan a sí mismo para servir a Cristo? ¿O cuántos se presentan a sí mismos y dicen, es que esa es mi fuerza, es que yo lo hice, es que esto está por mí, aquello está por mí? Si no fuese así, tú morirías, porque todo lo he hecho yo. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos otro verbo, otro denuedo en nuestra boca, otro pensamiento, otro sentir en nuestro espíritu, porque nosotros le atribuimos todo a Dios, que Él obró, que Él se manifestó, que Él trajo la bendición y por lo cual estamos bendecidos, estamos en victoria, porque Él se pronuncia un día a la vez, se manifiesta porque Él es santo y bueno. Para siempre es su misericordia. El que oye y el que ve. Salmo 94, versículos 9 y 10 dice, no oirá el que hizo el oído y no verá el que hizo el ojo. ¿Tú crees que tú vas por el mundo ocultándose de lo que tú haces día a día?
pero de los ojos del Señor, lo que tú sientas, pienses y tengas ahí guardadito es expuesto, está expuesto. Deja de ignorar la verdad, porque la verdad es que Dios lo conoce todo. Antes de que suban las palabras a tu boca y salgan con sonido, porque tú las dejaste salir, el Señor ya sabe que has incubado y que has gestado en tu corazón. ¿Cuántos están gestando ir a la fornicación? Ir en la debilidad. ¿Cuántos están gestando esconderse para que nadie los descubra? Pero la evidencia está en nosotros porque es el Espíritu Santo, el que te deja en evidencia, el que te desmantela, desmembra y destrona todo lo oculto. Porque ¿quién podría ocultarse del Espíritu de Dios? ¿A dónde podrías huir para gestar tu fornicación o tu adulterio? O lo que estés gestando, ir a robar, manipular. Yo no sé qué estás gestando en tu corazón, pero déjame decirte que estás en evidencia, que Dios ya conoce lo que vas a hacer mañana, lo que estás gestando para hacer el próximo fin de semana o tal vez el día de hoy. ¿De quién podrías ocultarse? ¿De Dios? Tú podrás engañar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a todos aquellos que te rodean, pero el Espíritu del Señor te deja en evidencia y día a día, todo lo que manifestemos en oculto, el Señor lo saca a la luz. Llega el día que tú menos pienses y estás descubierto de todo lo que has hecho. No ser necios, dice el Señor. ¿Por qué obrar como necios sabiendo que el Espíritu del Señor no deja nada oculto? Todo sale a la luz. Y pronto lo conoceremos, dice el Señor. El amor es la señal. ¿Qué podría señalarnos en el caminar día a día? El amor de Cristo. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. En esto conoceremos que somos discípulos de Cristo. ¿Eres discípulo de Cristo o no has podido pasar la página? En esto conoceremos que somos discípulos de Cristo porque podemos amarnos unos a otros. ¿Guardas algo que esté ahí gestándose día a día, que geste amargura, tristeza, dolor? Saca la olla a la luz. Dile, Señor, no puedo más. Porque el Espíritu del Señor que está sobre mí, hoy te deja en evidencia. No has podido perdonar, no has podido pasar la página, pero si tú confiesas que tú sirves al Señor, ¿cómo podríamos hacer mentiroso el Evangelio de Cristo? Porque la palabra del Señor dice, para ser discípulos del Señor Jesucristo necesitamos poder amarnos unos a otros. Y si no has podido perdonar, no has podido amar. O no has conocido el amor. Porque el amor trae libertad, paz, gozo, armonía. Nos enojamos, sí. Y reconocemos delante del Señor que somos muy enojados, pero el enojo no puede permanecer, no puede caer el sol sobre vuestro enojo, sino que tú debes pedir al Espíritu del Señor que obre en nuestro carácter. El enojo debe ser pasajero. ¿Nos enojamos? Sí. El que diga que no se enoja, miente desde ahora delante del Señor. Porque todos nos enojamos por cualquier cosa. Tal vez nos moleste el comportamiento de aquellos que nos rodean. Dice la palabra, el árbol y su fruto. ¿Eres del árbol que da buen fruto? ¿O aquellos que el hacha está a la raíz del árbol, que da mal fruto y que ya no hay otra orden, sino que sea cortado y echado al lago de fuego?
y que sea quemado. Dice la palabra en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. En verdad que nosotros no conocemos a nadie. Dios nos conoce. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente y lo que estamos gestando en oculto. Todo lo que se oculte es de las tinieblas. Porque si tú eres un hombre recto, honesto, transparente, tú no tienes por qué ocultar. Cuando tú ocultas algo, gestándose, el mal está. Porque todo lo que se oculta en ocultismo es del ocultismo, es de las tinieblas, es del equipo de nuestro enemigo en común. Ahora, todo lo que usted manifieste delante del Señor, esto es lo que tú manifiestas de tu interior. La verdad nos deja libres. Por sus frutos os conoceréis. Nosotros conocemos nuestros discípulos, nuestros miembros. Nosotros conocemos, aunque no hablemos de continuo, pero el Espíritu del Señor nos deja en evidencia. Y cuando clamamos, oramos, tenemos comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va hablando inmediatamente en los corazones de cada miembro de la iglesia. Esta es nuestra relación y comunión con el Espíritu Santo. Es esa experiencia que de continuo el Espíritu del Señor interactúa. ¿Y cómo nosotros podemos descubrir los miembros de la iglesia? Por medio de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Por sus frutos os conoceréis. Nosotros sabemos que ustedes sirven al Señor, pero ¿están dando buen fruto? Porque ustedes nos han manifestado que ustedes sirven al Señor. Ahora nosotros necesitamos que la iglesia se promueva en dejar en evidencia los frutos, dar fruto. Dice la palabra en Mateo 7:21. No basta decir Señor, Señor. No basta. ¿Y por qué no basta? Vamos a la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si esto fuera tan fácil, nadie serviría. O tal vez todos dijeran yo sirvo al Señor. Si esto fuera así de fácil. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, dice el Señor, la voluntad de mi Padre. Ahora nos preguntamos, es un escaneo espiritual que debemos hacernos un día a la vez. ¿Qué estoy gestando? ¿Buen fruto o qué estoy gestando delante del Señor? ¿En qué posición y en qué condición estamos en la presencia del Señor? ¿Qué nos enseña el Espíritu del Señor? A permanecer firmes, a ser buenos hijos, humildes, colaboradores, edificadores del cuerpo de Cristo, que es la obra del Señor Jesucristo. Ustedes en verdad les pertenece ayudar en la obra del Señor Jesucristo. Es un compromiso con el Señor, no con nosotros. Dice la palabra del Señor, ser luz en medio de las tinieblas. ¿Eres luz? ¿Qué estás gestando, manifestando donde quiera que tú vayas? Donde compras, vendes, comes, ¿dónde dejas la huella? ¿Eres de aquellos que marcan la diferencia en medio de un mundo adverso, en medio de un mundo insensato e insensible, porque han perdido la sensibilidad del Evangelio, del amor en Cristo, y ya no viven ellos? Ellos viven su palabra, viven su percepción. Ellos dicen que Dios está con ellos y no se han dado cuenta que Dios hace mucho los abandonó. ¿Y cómo saber que Dios nos abandona cuando tú no sientes ni la más mínima o el más mínimo interés de ir a orar, tener comunión, hacer la voluntad de Dios, dar buen fruto, dar testimonio? Si tú no estás sintiendo o haciendo estas características, no están en ti, Dios se ha apartado. Dios se ha apartado.
Dios se aparta de nosotros porque su palabra dice que si nosotros no estamos con Él, en contra de Él estamos. Y si con Él no recogemos, desparramamos. Y lo único que hemos hecho es desparramar, si no estuviésemos teniendo día tras día nuestra comunión con el Señor. Su palabra es el pan de vida. Da testimonio que nosotros somos de Cristo, que estamos aprendiendo, que nos estamos capacitando un día a la vez para poder servirlo con amor, con misericordia, con bondad. Eres bondadoso. Te nace orar por alguien, llamar, abrazar, consolar. Sientes esa pasión en tu espíritu para que otro se salve, para que otro venga a los pies de Cristo. Si no están las características nominadas hace un momento, pide, clama al Señor para que Él ponga el querer como el hacer y te llene del fuego del Espíritu Santo. Porque si no está el Espíritu Santo, ¿cómo podríamos orar por alguien? ¿Cómo podríamos ministrar, predicar, abrazar, llamar, consolar, edificar, instruir, disciplinar? Todo esto es obra del Espíritu Santo, no es tu obra ni la mía, es la obra, es la ópera del Espíritu Santo. Y como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia hoy el Espíritu del Señor que está sobre mí y está ahí en vosotros, si tú invocas, si tú clamas al Señor y dices, Señor, yo estoy en el medio, pero Dios no quiere los tibios ni los del medio. ¿Estás arriba o estás abajo? Pero con Él somos uno. No hay división. Gálatas 2:20. Cristo en nosotros. Por esto no puede haber división. Debe ser uno con Cristo. No es que venga el palabrerío y diga yo sirvo y yo hago, yo voy, yo doy y en verdad no das nada. Porque todo lo debemos dar con amor, con bondad, obediencia, sujeción y debemos dar buen testimonio para que seamos fruto del buen árbol. Gálatas 2:20. Su palabra vive y edifica. Edifícate hoy con la palabra de Dios. Levántate y clama al Señor y dile, Señor, lléname del fuego, el poder del Espíritu Santo, porque estoy débil. Señor, estoy cansado, tengo pereza de orar, ya no quiero tener comunión, siempre me distraigo o algo pasa cuando voy a orar. Y como tan cierto que el Espíritu del Señor hace conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y Él sopla de nuevo vida y te levanta, te restaura, te afirma los pies por más débiles que estén y estemos caminando, Él los vuelve a afirmar. Cuando a Él clamamos y cuando reconocemos que estamos en la debilidad, que nos hemos separado, que hemos menguado en la oración, que ya no tenemos comunión, que ya no queremos ir a la iglesia, que no queremos ofrendar ni diezmar y tampoco orar por nadie. Eso es peligroso. Hay una advertencia y esto antelación de antes de que esto acabe espiritualmente. Dios nos habla hoy. Revístete del poder del Señor Jesucristo. Cristo en nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero ¿en verdad te crucificaste con Cristo? ¿O te has crucificado en tus palabras, en tus fábulas? ¿O simplemente ya no vive Cristo en ti? Porque la palabra es el verbo hecho carne. Y la palabra de Dios que nos unifica en el poder del Espíritu Santo. Porque la comunión del Espíritu Santo es la ópera del Espíritu Santo, la que hoy se manifiesta en medio de nosotros. La que hoy opera poderosamente en el servicio.
Es Él que vivifica la palabra dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios que nos guía a tierra de rectitud por amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos unificar nuestra adoración, alabanza, el estudio bíblico. No faltes. Porque tal vez nosotros como ministros no decimos nada por amor a Cristo y a los miembros de la iglesia, por respeto. Pero el Espíritu del Señor conoce tus obras. Él sabe dónde te dejaste enredar en los negocios de la vida, que ya no llegaste o llegaste 15 minutos más tarde de lo que antes acostumbrabas o tenías el hábito de la sujeción y obediencia a los servicios de la palabra del Señor. ¿A qué horas te estás conectando? ¿Estás corriendo la silla para sentarte a oír la palabra del Señor media hora más tarde? ¿20 minutos? Pero ¿será que el que hizo el ojo no ve? ¿Y el que hizo el oído no oye? Que mientras predicamos el evangelio ustedes están en la charlatanería. Que ustedes no tienen el Espíritu de Dios en activación para recibir la palabra del Señor, sino que nuestra carne está activa. Estamos mirando el reloj 20 veces a qué horas la profeta termina. Porque estamos enredados en los negocios de las redes sociales, del mundo, de todo lo que ha sido piedra de tropiezo para tener nuestra relación, que es salvación en Cristo Jesús. Y no solo salvación en vida eterna, sino de toda calamidad que estamos viviendo. Y preparándonos para unos tiempos que vienen y que están aconteciendo desde ahora. Primera de Samuel 15:22. Dice la palabra del Señor: obediencia, no religión. ¿Eres religioso, religiosa? ¿Sabe cómo operan los religiosos? Yo sirvo a Dios, yo estoy bien con Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito diezmar, yo me siento bien así. Dios está conmigo, la Virgen María, el santo San José, San Marcos. Bueno, un poco de palabrerío. Es la religión que nos ha abordado y creemos que estamos bien con nuestra relación e intimidad con Cristo. Pero si tú tienes y quieres saber si tu intimidad y tu relación con el Señor están bien, tienes que ir a la palabra. Tienes que ir al Evangelio. Obediencia, no religión. Y dice la palabra en 1 Samuel 15:22. Gloria a Dios por cada palabra profética, la palabra de Dios que fluye a través de mí. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a sus palabras. Cierto, el obedecer mejor que los sacrificios. Se complacerá el Señor de que tú sacrifiques, de que tú hables, de que tú digas que haces, que subes, que bajas. O se complacerá el Señor de que tú lo obedezcas. ¿La primera o la segunda? Pregunto yo. Pero es la segunda. Dios se complace más de la obediencia que de su palabrerío, de sus sacrificios, de que yo hice, de que es que yo doy, es que no. Todo lo que hagamos es conforme para la gloria y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No nos vanagloriemos de lo que hacemos nosotros, sino de lo que obedecemos. Nosotros, para glorificar a Dios, necesitamos obediencia, no religión. Necesitamos vivir a Cristo, ser y tener y poseer y tomar posesión de la naturaleza de Cristo. Hoy tomamos posición en el nombre de Jesús y nos revestimos de la naturaleza de nuestro Salvador, porque Él es el Salvador del mundo. Él te salva de los terremotos, de los robos, las violaciones y de todo mal. No solo te dio salvación y vida eterna, sino que te salva día a día, salva a tu familia en el entrar, en el salir. Y aunque ellos no se hayan convertido, el Señor desde ya los guarda a causa de vuestra obediencia, hombre y mujer, que hoy oyen la palabra de Dios.
Por causa de vuestra obediencia, Dios ha guardado a vuestros hijos. Dios ha guardado a vuestra familia. Y entonces la familia se vanagloria y dice, ay, Dios ha oído mi oración, pero Dios ha guardado a vuestra familia y ha movido su misericordia por causa de los justos, de los que conforme a la voluntad de Dios viven y dan testimonio real. No es el testimonio de tus palabras, sino de lo que Dios ve, de lo que Dios sabe que tú has permitido gestar para la gloria de Dios. Hoy, como tan cierto que vive el Señor, 5 minutos antes de venir al púlpito, el Espíritu del Señor me habló y me dijo, profeta, lo que recibiste debes entregarlo. Y yo dije, Señor, así lo haré. Porque no me habló el vecino, ni me habló el pastor Jacobo, me habló el Espíritu de Dios. Y cuando tenemos la sensibilidad de que nosotros obremos conforme la obra y ópera del Espíritu Santo, entonces nosotros hemos aprendido a obedecer conforme a la voluntad del que nos habla, instruye nuestra vida, el que habla, porque Dios habla, solo que tú no tienes comunión, tú no tienes cercanía, tú no tienes confianza. Debes confiar, debes soltar todo en las manos del Maestro. Él no ha terminado lo que empezó en ti. La obra sigue de continuo. Somos producto sin terminar. Sabemos que el alfarero sigue trabajando en lo que comenzó en nosotros, pero tú necesitas obedecer. Dice la palabra Santiago 1:22, gloria a Dios una vez más. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él habla hoy a cada corazón. Dios está hablando. No cierres tus oídos. No dejes de distraer tu espíritu para recibir la palabra de Dios en el espíritu. No la recibas en tu naturaleza humana, porque hoy está y en un par de horas ya no vive. Ya ni te acuerdas de lo que Dios te habló. Cuando tú recibes la palabra de Dios, los mensajes proféticos de parte de Dios en tu espíritu, nadie te podrá saquear, nadie te podrá hurtar ni robar, porque el mensaje lo guardaste con una llave profética y es el Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde lo guardamos, donde decimos, Señor, yo recibo en el Espíritu que me diste, porque 1 Corintios 6:19 su palabra dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es el Espíritu de Dios que mora en nosotros y no es el Espíritu de nosotros sino el de Dios. Entonces el mensaje profético, que es la palabra de Dios, la voz, la palabra que Dios está hablando hoy, recíbela y guárdala en el Espíritu para que el mismo Espíritu Santo, como dice Juan 14:26, os instruiré, os enseñaré y recordaré todo lo que el Señor Jesucristo ya nos dejó por escrito y en recordatorio a través del Espíritu Santo. Santiago 1:22, hacedores de la palabra, no solo habladores. ¿Cuántos se glorifican a sí mismos? Se vanaglorian de una relación que no existe. Es como una pareja que ya no está y tal vez quiera como vanagloriarse y decir, sí, él está o ella está, cuando en verdad ya no existe relación. Hay una división, pero no por causa de Dios, sino por causa de nosotros, que nos hemos dividido, que le hemos permitido al mundo, a los negocios, a las redes sociales y a todo lo que nos enreda, las piedras de tropiezo, que nos separen de nuestra comunión y relación con Dios. Si no interactúas con el Espíritu Santo en tu vida diaria, ¿dónde podría haber relación? Dice la palabra del Señor en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos. ¿Cuántos se engañan? Yo tengo a Dios, tengo relación con Dios, cuando Dios ni siquiera los conoce. Dios se ha separado hace mucho y no se han dado cuenta porque han perdido la sensibilidad, han perdido los estribos, han calzado los estribos del mundo, pero se han apartado de las sandalias del Evangelio de Cristo. Calzado vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, dice el Señor. Pero ¿cuántos dejaron de calzar estas sandalias del apresto del Evangelio de la paz? Y solo tienen a Dios en su naturaleza humana y en su boca, pero no está en su corazón. Pero no por causa de nuestro Dios, por causa de que nos hemos dejado enredar del mundo. Pero esto no vivo yo, porque yo tengo una comunión con Dios. Y cuando me incluyo es para que ustedes oren por nosotros como ministros, como profetas. Porque mira que los ungidos no caigan, dice el Señor. Caminar en justicia. Lucas 11:28. Vamos a la palabra que nos habla el Espíritu del Señor a través de la autoridad, la palabra profética hoy. Es la palabra de Dios que vivifica, que limpia, que restaura, que levanta y que te lleva a más. No restes en tu vida espiritual con Cristo. Suma, porque el depósito sigue creciendo y el día que necesites el favor, que necesites que Dios mueva su misericordia, debes no estar en rojo. ¿Cuántos están en rojo hoy? Que metemos una petición delante del Señor, el Señor no te ha oído hace mucho tiempo, ni te conoce. ¿Qué es que Dios no nos conozca? Es que no nos pronunciemos de continuo con el Señor. Porque Él te conoce, Él sabe lo que tú haces, porque Él es tu hacedor. Pero te separaste y no te diste cuenta. Tú mismo te separaste de Dios o tú misma te has separado del Señor, de tu comunión, de la comunión con el Señor y no te has dado cuenta que estás tan lejos y te enfriaste en tu fe. Te justificas. No voy a la iglesia, yo estoy llena de Dios. Yo oro, yo rezo, yo hago. En verdad no has hecho nada. Porque debemos vivificarnos y tener como comunión con nuestros hermanos también de la iglesia. Dice la palabra, Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Dónde guardamos la palabra de Dios? En el Espíritu. O sea, instruido, que no pueden guardar la palabra de Dios en vuestra naturaleza humana. Guárdala en el Espíritu, como dice 1 Corintios 6:19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu es donde podemos guardar la palabra para que el mismo Espíritu de Dios, como dice Juan 14:26, nos esté recordando la palabra que hemos guardado y que Él vivifica un día a la vez. Y esta es la fuerza, este es el poder que tenemos como hijos de Cristo de resistir, de estar en pie, de pelear la batalla. Porque que vienen batallas y enfrentamientos, sí. Y no solo los vives tú, nosotros también. Una vida que refleje a Cristo. Colosenses 3:17. Vamos al libro de Colosenses 3:17, gloria a Dios. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que haga, una vida reflejada en Cristo. ¿Reflejas a Cristo? ¿O estás quejándote por hacer algo? ¿O ayudar, o servir, o avanzar, o sumar, o depositar su confianza en el Señor Jesús? Porque todo lo que tú hagas, hazlo para el Señor primeramente. Pero cuando nosotros amamos a Cristo, reflejamos a Cristo y todo lo que hacemos para la gloria de Dios, pero también para que nuestros hermanos
vivan un testimonio real que nosotros servimos al Señor, que nosotros damos testimonio, que tenemos bondad y misericordia y nos promovemos para reflejar a Cristo. No es que solo tú tengas a Cristo en oculto ahí donde tú oras. Ahí solo tú tienes relación, pero cuando tú sales de ahí, tú ya no conoces y no reflejas a Cristo. Te olvidaste de orar, te olvidaste de hablar de Cristo, te olvidaste de dar buen testimonio, te caíste y seguiste, tapaste ahí con arenita y seguiste sin sentirte mal. Porque el que tiene el Espíritu Santo se siente fatal cuando cae, cuando peca, cuando se resbaló, se siente destruido dentro. Porque no le hemos fallado solamente a nuestros hermanos, sino también a Cristo. Hemos vuelto a crucificar a nuestro Señor. Lo hemos vuelto a rechazar cuando caemos. Y volvemos en el poder del Espíritu Santo y nos levantamos y le decimos: Señor, vive tan cierto el Señor, en cuya presencia hoy, ayúdame, levántame, dame tus fuerzas. Señor, perfecciona mi debilidad y ayúdame en mi incredulidad. Porque aquel que diga que a veces no resbala, ya ha mentido. Fe con obras. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuántos dicen que aman a Dios, pero no hay obras? No oras, no ayudas, no visitas, no ofrendas, no diezmas, no se comunica con los pastores, no hace nada por la obra de Cristo, solo sus palabras y decir: yo tengo fe, pero la fe es muerta la que tú tienes si no tienes obras. Porque solo no basta con creer, también tenemos que ser diligentes, debemos movilizar a ayudar a edificar la obra de Cristo. Partícipes de la gloria, de las promesas, también de la obra. Debemos ejecutar y trabajar juntos. El amor cumple la ley. Romanos 13:10. El amor perfecciona todo entendimiento. Es necesario que amemos y que en el amor de Cristo podamos perdonar. Dice la palabra: el amor hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no le hace mal a nadie, pero es el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es la ley? Que nosotros antes no teníamos la gracia, hoy tenemos la gracia. Y el amor se perfecciona y perfecciona la ley. Nosotros por gracia hoy estamos salvos, pero no dejemos de trabajar en la obra del Señor. No dejemos de tener comunión con el Espíritu del Señor. El discípulo que permanece. Juan 3:31. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Permanece en la palabra de Dios? ¿O permaneces en los enredados, en los negocios, en las redes, en tu va y en tu viene? ¿Dónde están tus obras? ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde hay obras que den testimonio que tú estás dando cumplimiento a la palabra de Dios? Que tú obedeces la palabra de Dios. Está escrito, 1 de Pedro 1:16, gloria a Dios, vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Gloria al Señor. Y cerramos con brocha de oro, santidad. Esfuérzate y sé valiente. Vive en santidad, sin la cual nadie verá la gloria de Dios, porque su palabra nos vivifica. Direcciona el Espíritu Santo a tierra de rectitud nuestra vida. Y hoy profetizo a las naciones que el Espíritu de Dios se mueve en ti. Vive un día a la vez en comunión con el Espíritu Santo y sea honesto y sincero
para que Él pueda ayudarte. Hoy bendecimos las naciones en el nombre del Señor Jesucristo y se haga conforme a su perfecta y santa voluntad en la iglesia de Cristo. Bendiciones.